Crecer en la Fe presenta el estudio de las Sagradas Escrituras. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. La crucifixión y resurrección de Jesús son, sin duda, los momentos culminantes del Evangelio de Juan. Estos eventos marcan el punto máximo de toda la narrativa, pero para entender su significado profundo, necesitamos explorar cómo Juan presenta la muerte y la resurrección de Jesús y cómo se diferencia de los otros evangelios. Para desarrollar este estudio, lo haremos teniendo en cuenta los siguientes ítems. Primero, resumen del Evangelio de Juan. Segundo, diferencias entre los evangelios. Tercero, la perspectiva única de Juan. Cuarto, la paradoja de la crucifixión. Resumen del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio de ministerio de Jesús. Sin embargo, a partir de los capítulos 11 al 20, la narrativa se concentra en tan solo 1 o 2 semanas finales de la vida de Jesús. Esta sección, que incluye la crucifixión y resurrección, es el epicentro del mensaje de Juan. Diferencias entre los evangelios. Los 4 evangelios nos cuentan sobre la muerte de Jesús, pero cada uno lo hace desde una perspectiva única. Mateo destaca cómo la muerte de Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Marcos muestra un paralelismo entre el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz, sugiriendo una conexión profunda entre ambos actos. Lucas, por su parte, resalta la cruz como un acto de sanación y salvación, como lo vemos en la historia del ladrón arrepentido en la cruz. La perspectiva única de Juan. Pero el Evangelio de Juan tiene una visión muy particular. Juan no solo nos presenta la crucifixión como una muerte dolorosa, sino que la interpreta como la entronización de Jesús. A lo largo de su Evangelio, Juan hace referencia repetida a la hora de Jesús, un momento clave en su misión divina. Esta hora llega en la cruz, lo que revela una paradoja profunda. La paradoja de la crucifixión. Aunque la crucifixión era una de las formas más humillantes y vergonzosas de ejecución en el Imperio Romano, Juan nos presenta ese momento como la gloriosa entronización de Jesús. La cruz, un instrumento de sufrimiento y deshonra, se convierte en el lugar donde Jesús es reconocido como el Salvador del mundo. La ironía de este mensaje es profunda. En la cruz, Jesús no solo muere de manera vergonzosa, sino que esa misma muerte se convierte en su glorificación. Es en ese acto de sacrificio donde Jesús muestra su autoridad y misión divina, confirmando que la verdadera victoria, paradójicamente, llega a través de la humillación. De esta manera, Juan nos invita a ver la crucifixión no solo como un acto de sufrimiento, sino como el momento culminante de la revelación de la gloria de Dios en la tierra. Así que, la próxima vez que reflexionemos sobre la cruz, recordemos que la crucifixión es la entronización del Rey de Reyes como Salvador del mundo. La crucifixión nos da una lección profunda sobre el amor, el sacrificio y la gloria divina. En este video y en sus diferentes secciones trataremos asuntos relacionados con la crucifixión y resurrección de Jesús y su impacto sobre la humanidad. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, ¿qué es la verdad? Segundo, he aquí el hombre. Tercero, consumado está. Cuarto, la tumba vacía. Quinto, Jesús y María.
¿Qué es la verdad? En Juan capítulo 18, versículos 28 al 32, presenta el juicio de Jesús, el cual no es descrito en detalle. La atención se centra en Jesús llevado ante Poncio Pilato. Veamos un resumen de ese pasaje. Jesús es llevado desde la casa de Caifás al pretorio de Pilato. Los líderes judíos no entran al pretorio para no contaminarse antes de la Pascua. Pilato pregunta qué acusación tienen contra Jesús. Ellos responden que, si no fuera un malhechor, no lo habrían entregado. Pilato les dice que lo juzguen según su ley, pero ellos afirman que no tienen autoridad para ejecutar a nadie. Así se cumple la predicción de Jesús sobre el tipo de muerte que sufriría. Continuaremos leyendo un resumen de Juan capítulo 18, versículos 33 al 38. Pilato entra al pretorio y pregunta a Jesús: ¿Eres el rey de los judíos? Jesús responde: ¿Lo dices tú o te lo dijeron otros? Pilato replica: ¿Soy yo judío? Tu nación te entregó a mí. ¿Qué has hecho? Jesús afirma: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores lucharían para evitar mi entrega. Pilato pregunta: ¿Eres rey? Jesús responde: Tú lo dices. He venido a dar testimonio de la verdad. Quien es de la verdad, oye mi voz. Pilato cuestiona: ¿qué es la verdad? Y declara: no hallo delito en él. Teniendo en cuenta el anterior texto, responderemos la siguiente pregunta. ¿De qué hablaron Pilato y Jesús? Juan aquí presenta el diálogo entre Pilato y Jesús durante el juicio previo a la crucifixión. Este diálogo lo expondremos en 6 puntos. Primero, Pilato le pregunta a Jesús sobre ser el rey de los judíos. ¿Eres tú el rey de los judíos? La construcción griega de la pregunta insinúa que Pilato difícilmente podía creer que una persona como Jesús pudiera ser un revolucionario como lo habían indicado los líderes judíos en las acusaciones que habían hecho contra él. Las Escrituras registran la triple acusación de Caifás contra Jesús ante Pilato. Se le acusó de agitación sediciosa, prohibición de pagar impuestos y pretensión a un trono real. Segundo, Jesús responde con una pregunta. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La pregunta, ¿dices tú esto por ti mismo?, equivale decir, ¿tienes un interés genuino en aprender la verdad? Jesús le pregunta a Pilato si esa es una pregunta que viene de él mismo o si en realidad son los judíos los que le han dicho esto. Jesús está sugiriendo que la acusación de ser rey no es necesariamente un reclamo suyo, sino una acusación hecha por otros. Tercero, Pilato responde que él no es judío. ¿Soy yo acaso judío? El orgullo impidió que Pilato reconociera cualquier interés sincero en aprender en cuanto a la misión de Jesús. Pilato le responde a Jesús que él no es judío y le pregunta a Jesús por qué los líderes judíos lo han entregado a él. ¿Qué has hecho? En este punto, Pilato parece desconcertado por la razón detrás de la acusación. Cuarto, Jesús explica sobre su reino. Jesús le responde que su reino no es de este mundo. Si su reino fuera terrenal, sus seguidores lucharían para evitar que fuera entregado a los judíos. Pero Jesús aclara que su reino es espiritual y no tiene que ver con luchas políticas o terrenales. Quinto, Pilato vuelve a preguntar si él es rey. Luego, ¿eres tú rey? Pilato, aún confundido, le pregunta a Jesús si es un rey, y Jesús le responde que efectivamente lo es, pero que su realeza no es en el sentido que Pilato puede entender. Jesús dice que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad, y que aquellos que son de la verdad escuchan su voz.
Sexto, Pilato hace una pregunta final. ¿Qué es la verdad? Pilato, algo escéptico, responde: ¿qué es la verdad? Esta pregunta refleja la confusión y escepticismo de Pilato frente a la respuesta espiritual de Jesús. Después de esta pregunta, Pilato sale a hablar con los líderes judíos y les dice que no encuentra culpabilidad en Jesús. La verdad es un tema distintivo del Evangelio de Juan. Veamos. Como verbo eterno, Logos, Jesús es la luz y la verdad. Todo esto contrasta con la oscuridad y el error. Él está lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad vinieron a través de él. Juan el Bautista dio testimonio de la verdad. Jesús afirmó que su Padre es veraz o verdad. Jesús mismo escuchó la verdad de su Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es verdad. A pesar de su pregunta, Pilato perdió la oportunidad de conocer la verdad a causa de sus prejuicios, sus decisiones previas y las presiones que se ejercían sobre él. Este diálogo entre Pilato y Jesús resalta la naturaleza espiritual del reino de Jesús y la desconexión entre la percepción terrenal de Pilato y la misión divina de Jesús. Jesús enfatiza que su reino no es de este mundo y que él ha venido a declarar la verdad, un concepto con el cual Pilato parece no estar dispuesto a comprometerse. Este estudio nos deja dos aplicaciones espirituales. Primero, la búsqueda sincera de la verdad. Segundo, la integridad frente a la presión externa. La búsqueda sincera de la verdad. Pilato representa a quienes se acercan a la verdad, pero no profundizan en ella por escepticismo, miedo o presiones externas. Aunque tuvo a la verdad encarnada frente a él, su pregunta ¿qué es la verdad? Quedó sin respuesta porque no buscó sinceramente. Como cristianos, debemos tener una búsqueda activa y sincera de la verdad, sin permitir que las dudas, prejuicios o temores nos alejen de conocer a Cristo. Jesús dijo: «Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Para conocer la verdad, es necesario escuchar su voz, estudiar su palabra y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria. La integridad frente a la presión externa. A pesar de declarar que no hallaba delito en Jesús, Pilato finalmente cedió ante la presión social y política. Sabía lo correcto, pero sus decisiones fueron influenciadas por el temor a las consecuencias. Como cristianos debemos mantenernos firmes a nuestra fe y principios, aun cuando las circunstancias o presiones sociales nos empujen a comprometernos. Ser fieles a la verdad significa defenderla con integridad, tal como Jesús lo hizo, sin ceder a las expectativas o juicios del mundo. Como dijo Pablo, no os conforméis a este siglo. ¡He aquí el hombre! Iniciaremos nuestro estudio leyendo Juan capítulo 18, versículo 38 hasta el capítulo 19, versículo 5. Le dijo Pilato: «¿Qué es la verdad?». Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: «Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos?». Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: «No a éste, sino a Barrabás». Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: «Salve, rey de los judíos», y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Y salió Jesús.
llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos: ¿Cómo intentó Pilato persuadir al pueblo para que pidiera la liberación de Jesús? Pilato no esperó una respuesta de Jesús acerca de la verdad. En lugar de eso, volvió a salir para tratar de persuadir al pueblo para que pidiera la liberación de Jesús. Para ese fin utilizó las siguientes estrategias. Primero, Declarando la inocencia de Jesús. segundo, Ofreciendo liberar a Jesús según la costumbre de la Pascua. tercero, Presentando a Barrabás como una alternativa despreciable. cuarto. Apelando a la compasión a través del sufrimiento de Jesús. A continuación, veamos un breve comentario de cada una de ellas. declarando la inocencia de Jesús. Después de interrogar a Jesús, Pilato afirmó repetidamente: «No hallo en él ningún delito». Al decir esto públicamente, intentó mostrar que no había razón legal para condenar a Jesús. Al dialogar con los líderes judíos en lugar de simplemente dejar libre a Jesús, Pilato se colocó en desventaja. Los líderes religiosos reconocieron que podían manipular al gobernador a través de la multitud. Ofreciendo liberar a Jesús según la costumbre de la Pascua. Pilato apeló a una tradición judía en la que se liberaba a un preso durante la Pascua. Presentó a Jesús como una opción para ser liberado, refiriéndose a él como el Rey de los Judíos. Esta expresión podría haber sido una forma de provocar simpatía hacia Jesús o una sutil burla hacia las acusaciones de los líderes judíos. Presentando a Barrabás como una alternativa despreciable. Pilato contrastó a Jesús con Barrabás, un ladrón y criminal conocido. Al hacerlo, quizás esperaba que la multitud eligiera liberar a Jesús por ser una figura menos peligrosa y culpable en comparación con Barrabás. Apelando a la compasión a través del sufrimiento de Jesús. Tras mandar azotar a Jesús y permitir que los soldados lo humillaran, poniéndole una corona de espinas y un manto de púrpura, Pilato lo presentó al pueblo diciendo: «He aquí el hombre». Esta declaración parece un intento de despertar lástima y hacer ver que Jesús había sufrido suficiente castigo. La frase «He aquí el hombre» le recuerda al lector las palabras de Juan el Bautista en Juan, capítulo 1, versículo 29. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. A pesar de estos esfuerzos hechos por Pilato, la multitud, instigada por los líderes religiosos, insistió en pedir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Resulta irónico que el gobernador pagano presente al Mesías con este atuendo real ante Israel. Sin embargo, como muestra Juan capítulo 19, versículos 6 al 16, la turba pide la crucifixión de Jesús, basándose en su afirmación de que es el Hijo de Dios. Esto asusta a Pilato, que se esfuerza aún más por conseguir la liberación de Jesús. Pero los líderes sellan su destino afirmando que liberarlo es oponerse al César. Los líderes religiosos judíos saben que la lealtad de Pilato al César significaría que no podría liberar a alguien que reclamara el mismo papel del emperador. Los dirigentes judíos dicen que no tienen más rey que el César. Su profundo odio hacia Jesús era mayor que sus aspiraciones nacionales. Los judíos, para librarse de Jesús, estaban dispuestos a sacrificar sus pretensiones de autonomía nacional. ¡Qué espanto! Un gobernante pagano quiere liberar a Jesús, mientras que los líderes espirituales de la nación, que deberían haberlo reconocido como el Mesías, querían crucificarlo. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? De este estudio surgen valiosas lecciones espirituales. Veamos solo dos. Primera, reconocer y defender la verdad sin compromisos. Segunda, la humillación de Jesús
nos llama a la humildad y al sacrificio. Reconocer y defender la verdad sin compromisos. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero por miedo a las consecuencias políticas y la presión de la multitud, no actuó con justicia. Eligió proteger su posición en lugar de defender la verdad. Como cristianos, debemos ser valientes y defender la verdad de Cristo, sin temer las repercusiones, incluso cuando es difícil o impopular. La humillación de Jesús nos llama a la humildad y al sacrificio. Jesús fue humillado y maltratado injustamente, azotado, coronado con espinas y ridiculizado, pero no se defendió. La escena de «He aquí el hombre» muestra a Jesús como el Cordero de Dios que carga nuestros pecados. Su actitud nos enseña a responder con humildad y mansedumbre ante la injusticia y el sufrimiento. Como Cristo sacrificó todo por amor a nosotros, debemos estar dispuestos a hacer lo mismo, siguiendo el ejemplo de Jesús en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 7. Estas dos lecciones nos invitan a ser fieles a la verdad y a vivir con humildad y sacrificio, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador en cada aspecto de nuestra vida diaria. Consumado está. Como muestra el Evangelio de Juan, Pilato dispuso una inscripción en latín, griego y hebreo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Los líderes religiosos querían que fuera modificada. Pilato se negó, y la inscripción permaneció como testigo mudo de la verdad acerca de Jesús y como uno de los indicadores de que Jesús está entronizado en la cruz como Rey. Aquí estaba Jesús, verdaderamente su Rey, el Rey de los judíos, pendiendo de una cruz como un vulgar criminal. El pensamiento inspirado dice: Un poder superior a Pilato y a los judíos había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. En la providencia de Dios tenía que incitar a la reflexión e investigación de las Escrituras. Continuaremos nuestro estudio leyendo Juan capítulo 19 versículos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Teniendo en cuenta la anterior lectura bíblica, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué escena conmovedora relacionada con la madre de Jesús ocurrió en la cruz? En medio de su agonía en la cruz, Jesús ve a su madre María y al discípulo Juan, el discípulo amado. En un acto de amor y compasión, confía el cuidado de su madre a Juan, asegurando que ella no quedara desamparada después de su muerte. Jesús le dice a María: Mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan: He ahí tu madre. Desde ese momento, Juan se hace cargo de María y la lleva a vivir con él. Significado y lecciones espirituales de esta escena. Aquí observamos dos lecciones espirituales. Primera, amor y responsabilidad familiar. Segunda, la comunidad espiritual. Amor y responsabilidad familiar. A pesar del sufrimiento extremo, Jesús muestra su preocupación por las necesidades de su madre, enseñándonos la importancia de honrar y cuidar a nuestros padres, cumpliendo así el mandamiento de «honra a tu padre y a tu madre». La comunidad espiritual. Esta escena simboliza también el inicio de una nueva familia espiritual,
donde los creyentes se cuidan unos a otros como hermanos en Cristo. Jesús establece una relación de amor y apoyo mutuo entre sus seguidores. Este acto final de cuidado refleja el profundo amor de Cristo por sus seres humanos y su preocupación por el bienestar de quienes lo siguen. Continuaremos nuestro estudio basado en Juan capítulo 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, «Consumado es», y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Teniendo en cuenta el anterior pasaje, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué significado tienen las últimas palabras de Jesús? ¿Consumado está o consumado es? Veamos el significado de esa frase. El verbo consumar proviene del verbo griego teleo, que significa terminar, completar, llevar a cabo plenamente. Y este verbo teleo se encuentra en el versículo 28. Todo estaba consumado. Y también es el mismo verbo que se utiliza en el versículo 30, consumado es o consumado está. Esta palabra, teleo, indica la culminación de una acción, el cumplimiento total de algo. El verbo consumar, teleo, está relacionado con el verbo griego teleio, que significa terminar, hacer perfecto, el cual también aparece en el versículo 28 traducido como cumpliese, haciendo referencia al cumplimiento de la Escritura, para que la Escritura se cumpliese. De esta manera, ambos verbos reflejan el concepto de un propósito cumplido y una acción que llega a su fin de manera perfecta y completa, enfatizando el cumplimiento total del plan divino a través de los eventos descritos en esos versículos. En conclusión, tanto el verbo griego teleo como el verbo teleio subrayan la idea de la perfección y la completitud en el cumplimiento de las Escrituras y en la obra realizada, destacando que la misión de Jesús en la cruz ha sido completamente llevada a cabo y que nada falta en ese cumplimiento. Por horrible que fuera la escena de la crucifixión, todo se estaba cumpliendo, se estaba realizando y se estaba completando. Cuando Jesús dice, «Consumado está» o «consumado es», Jesús deja claro que la obra que el Padre le encomendó se encuentra completa totalmente. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la frase consumado es tiene un significado profundo y abarca 4 aspectos importantes. Primero, cumplimiento de la misión redentora. Segundo, cumplimiento de las Escrituras. Tercero, la deuda del pecado fue pagada. Cuarto, victoria sobre el pecado y la muerte. Explicaremos cada uno de estos aspectos. Sobre el primer aspecto, el cumplimiento de la misión redentora. Estas palabras, consumado es, significan que Jesús había completado la obra por la cual había venido al mundo, pagar el precio por el pecado de la humanidad y ofrecer salvación a todos. Su sacrificio en la cruz fue suficiente y definitivo para reconciliar al ser humano con Dios. En cuanto al segundo aspecto, el cumplimiento de las Escrituras. Jesús cumplió todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Su sufrimiento, muerte y sacrificio eran parte del plan de redención anunciado desde Génesis hasta los profetas. En cuanto al tercer aspecto, la deuda del pecado fue pagada. En la cultura de la época, el verbo griego teleo se usaba como una expresión comercial para indicar que una deuda había sido pagada por completo. Al declarar consumado está o consumado es,
Jesús proclamó que la deuda del pecado había sido cancelado y que no se necesitaban más sacrificios. En cuanto al último aspecto, la victoria sobre el pecado y la muerte. Aunque estas palabras marcan el final de su vida terrenal, también simbolizan su victoria final sobre el pecado y la muerte. La muerte no fue una derrota para Jesús, sino el cumplimiento triunfante del propósito divino. En este estudio encontramos valiosas lecciones espirituales. Veamos algunas. Primera, confianza en la obra terminada y completa de Cristo. Segunda, descanso en el perdón total. Confianza en la obra terminada y completa de Cristo. Como cristianos podemos tener plena confianza en que su salvación no depende de nuestros méritos, sino de la obra completa de Jesús en la cruz. Nuestra salvación de principio a fin es de nuestro Señor Jesucristo. Descanso en el perdón total. Jesús pagó por nuestros pecados completamente. No hay culpa o deuda que quede por pagar. Podemos vivir en libertad y gratitud, sabiendo que el sacrificio de Cristo fue suficiente. La declaración consumado es una proclamación de esperanza, victoria y cumplimiento que resume el amor redentor de Dios hacia la humanidad. La tumba vacía. Iniciaremos el estudio de esta sección leyendo Juan capítulo 20 versículos del 1 al 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto». Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Teniendo en cuenta el anterior pasaje bíblico, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene para nosotros lo que se describe en estos 7 versículos de Juan capítulo 20? Aquí se describe el descubrimiento de la tumba vacía de Jesús por parte de María Magdalena y los discípulos. Estos versículos son cruciales en el relato de la resurrección de Jesús. Aquí está un resumen de su importancia para nosotros. Este relato bíblico es de suma importancia para nosotros por 5 razones. Primero, se evidencia que la resurrección de Jesús fue real. Segundo, se resalta la importancia de la fe y del testimonio cristiano. Tercero, se enfatiza en el cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Cuarto, nos llena de esperanza. Quinto, se valora la muerte y resurrección de Jesús como garantía de perdón y redención. Evidencia que la resurrección de Jesús fue real. Este pasaje confirma la resurrección de Jesús, quien venció la muerte y tiene poder para resucitar. La tumba vacía es una prueba central, indicando que Jesús resucitó, como había predicho. Para nosotros, la resurrección es un pilar de la fe, demostrando que Jesús venció la muerte y cumplió la promesa de la vida eterna. La importancia de la fe y del testimonio cristiano. La reacción de los discípulos, especialmente la de Juan, es clave. El hecho de que Juan crea al ver la tumba vacía, aunque aún no lo entienda todo, muestra un primer paso en el proceso de fe.
La resurrección de Jesús no solo es un evento histórico, sino que tiene un impacto personal y transformador en los seguidores de Jesús. El cumplimiento de las profecías de las Escrituras. Aunque los discípulos no comprenden completamente lo sucedido, este evento confirma el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. A medida que avanza la narrativa, los discípulos entienden que la resurrección es parte del plan divino para la salvación. Nos llena de esperanza. Para los cristianos, la resurrección de Jesús trae esperanza. La victoria sobre la muerte no solo fue para Él, sino que también se extiende a los que creen en Él. La promesa de una vida eterna con Dios es una esperanza central que deriva directamente de este evento. La muerte y resurrección de Jesús como garantía de perdón y redención. La resurrección de Jesús significa que, a través de su sacrificio, los creyentes podemos recibir perdón y reconciliación con Dios. Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que al resucitar, ofrece a los seres humanos la posibilidad de una nueva vida. En resumen, este es un pasaje crucial porque presenta la evidencia de la resurrección de Jesús, un evento que no solo confirma su divinidad, sino que también ofrece esperanza, fe y vida eterna a todos los que creen en Él. Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó el domingo temprano. Como el sábado estaba cerca, su sepultura fue apresurada. Sus seguidores respetaron el día de reposo y no visitaron el sepulcro. Después del sábado, algunas mujeres compraron especias y fueron al sepulcro el domingo. Para su sorpresa, la piedra había sido movida y el sepulcro estaba vacío. Terminaremos este estudio leyendo los siguientes versículos de Juan capítulo 20. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora respondamos las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Cuáles serían algunas posibles explicaciones de que la tumba estaba vacía? Las respuestas más comunes serían dos. La primera, que Jesús verdaderamente haya resucitado. Segundo, atribuir lo sucedido a los ladrones de tumbas. Atribuir a los ladrones que la tumba esté vacía esta explicación no es satisfactoria al menos por tres razones. Primera razón. Mateo dice que la tumba estaba custodiada, lo que hace improbable la opción del robo. La segunda razón. Los ladrones de tumbas suelen robar objetos de valor, no cuerpos en estado de descomposición. Tercera razón. Los ladrones de tumbas tienen prisa y no doblan los lienzos de las tumbas. No es de extrañar, pues, que cuando Juan vio el paño doblado, creyera que Jesús había resucitado. Segunda pregunta. ¿Por qué el hecho de ver los lienzos de la tumba y el paño del rostro puesto a un lado y doblado hizo que Juan creyera que Jesús había resucitado? Después de que Pedro entrara en el sepulcro, entró también Juan. Sobre Juan se dice que entró, vio y creyó. Juan, al ver el estado en que se encontraba la tumba, los lienzos y el sudario organizado, descartó que hayan sido ladrones y reafirmó su fe que Jesús sí había resucitado. Tercera pregunta. ¿Qué implicaba el paño puesto aparte y doblado? Aunque el pasaje no menciona explícitamente el significado del paño, el sudario doblado y puesto aparte, se pueden extraer interpretaciones basadas en las costumbres judías y el contexto de la resurrección. En cuanto al paño puesto aparte y doblado,
podemos decir que puede implicar o significar tres cosas. Primero, orden y deliberación. Segundo, costumbre de los sirvientes y amos. Tercero, señal para los discípulos. Orden y deliberación. El hecho de que el sudario estuviera cuidadosamente doblado indica que no fue un robo apresurado del cuerpo. Si alguien hubiera robado el cuerpo, no habría tomado el tiempo de doblar el paño. Esto sugiere que la resurrección de Jesús fue un acto intencional y ordenado, no un evento caótico. Costumbre de los sirvientes y amos. En la cultura judía había una costumbre relacionada con el paño de mesa. Cuando un amo terminaba de comer, si dejaba el paño arrugado, significaba que no volvería. Pero si lo doblaba y lo dejaba aparte, indicaba que regresaría. Algunos interpretan el sudario doblado como una señal de que Jesús volvería. Señal para los discípulos. El paño doblado pudo haber servido como una señal para los discípulos de que algo extraordinario había ocurrido. Al verlo, Juan vio y creyó. Este pequeño detalle reforzó la comprensión de que Jesús había resucitado y que su cuerpo no había sido robado. Del estudio realizado podemos extraer la siguiente conclusión espiritual. El paño doblado y puesto aparte simboliza que la obra redentora de Jesús fue completada con orden y propósito. También apunta a la certeza de que Cristo resucitado regresará. Para los creyentes, es una confirmación de que la resurrección fue real y que Jesús tiene el control absoluto sobre la muerte y la vida. Jesús y María Magdalena. Iniciaremos esta sección con el estudio de la resurrección de Jesús y María Magdalena. Vamos a leer el siguiente pasaje. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Les dijo: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». Teniendo en cuenta el anterior relato, respondamos la pregunta. ¿Qué sucedió aquí que explica por qué María Magdalena aún no comprendía el significado de la tumba vacía? Este pasaje revela por qué María Magdalena no comprendía el significado de la tumba vacía, y lo hace por tres posibles razones. Primera, falta de entendimiento sobre la resurrección. Segunda, expectativa terrenal. Tercera, desconocimiento de lo que está sucediendo. Falta de entendimiento sobre la resurrección. A pesar de ver la tumba vacía, María aún no comprende que Jesús ha resucitado. Ella asume que el cuerpo de Jesús ha sido robado o movido, lo que refleja su falta de entendimiento sobre el significado de la resurrección. En su mente, la desaparición del cuerpo es un acto de profanación, no una señal de victoria sobre la muerte. Expectativa terrenal. María no espera una resurrección. Su respuesta muestra que aún tiene una visión terrenal de lo que ha sucedido. Ella no entiende que los eventos se están cumpliendo conforme a las Escrituras y que la resurrección de Jesús es parte del plan divino. Desconocimiento de lo que está sucediendo. A pesar de la presencia de los ángeles y la evidencia frente a ella, María no puede conectar los puntos y reconocer lo que está pasando. Su angustia y confusión muestran que no ha comprendido completamente el mensaje de la resurrección en ese momento. Para su sorpresa, dos ángeles vestidos de blanco estaban en la tumba, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Los ángeles le preguntaron:
«Mujer, ¿por qué lloras?». Su dolorosa respuesta fue que se habían llevado a su Señor y que no sabía dónde lo habían puesto. En resumen, María Magdalena no comprende el significado de la tumba vacía porque sigue pensando en términos humanos y en términos de pérdida, y no ha comprendido la promesa de la resurrección, ni el hecho de que Jesús ha vencido la muerte. Avanzaremos leyendo unos versículos más. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré». Jesús le dijo: «María». Volviéndose ella le dijo: «Raboni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Teniendo en cuenta el anterior relato bíblico, respondamos la siguiente pregunta. ¿Qué cambió todo para María? Con los ojos cargados de lágrimas, María se volvió y vio a alguien de pie detrás de ella. Con palabras parecidas a las de los ángeles, el forastero le pregunta: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella cree que está hablando con el encargado del huerto y le pide ayuda para encontrar el cuerpo de Jesús. El momento decisivo que cambia todo para María es cuando Jesús la llama por su nombre. Este acto personal y directo de Jesús, llamándola por su nombre, la hace reconocerlo como el Maestro resucitado. En ese instante, su confusión se disipa y ella entiende que Jesús ha resucitado. Jesús insiste en que no lo detenga, pues debe ascender a su Padre. Pero le encomienda la tarea de ir a decir a los discípulos que Él asciende a su Padre y al de ellos, a su Dios y al de ellos. María cumplió su misión. Dijo a los discípulos que había visto al Señor y también les contó el resto de los detalles que Él había compartido con ella. El simple hecho de ser llamada por su nombre por Jesús le da a María una comprensión profunda y personal de lo que está sucediendo. En lugar de seguir pensando que el cuerpo de Jesús había sido robado o movido, ahora sabe que Jesús ha vencido la muerte y está vivo. Este momento de reconocimiento personal es crucial, ya que no solo cambia su entendimiento, sino que también le da el mandato de ser la primera en anunciar la resurrección a los discípulos, convirtiéndola en testigo clave de este milagro. En este estudio encontramos valiosas lecciones espirituales. Veamos dos. Primera, Jesús nos conoce y nos llama personalmente. Segunda, la resurrección transforma nuestra perspectiva y misión. Jesús nos conoce y nos llama personalmente. Así como Jesús llamó a María Magdalena por su nombre, demostrando un vínculo personal, Él también nos conoce íntimamente. Este pasaje nos recuerda que Cristo se relaciona con nosotros individualmente, nos comprende y nos llama con amor. Su voz puede disipar nuestra confusión y dolor cuando estamos dispuestos a reconocer su presencia. La resurrección transforma nuestra perspectiva y misión. María pasó del llanto y la desesperación a la alegría y la misión tras comprender la verdad de la resurrección. Este cambio nos enseña que el poder de la resurrección de Cristo debe transformar nuestra manera de ver las dificultades y pérdidas. Como creyentes, estamos llamados a anunciar el mensaje de esperanza y vida nueva en Cristo, incluso en medio de circunstancias difíciles. La victoria de Jesús sobre la muerte nos da una misión clara: compartir con otros que Él está vivo.
Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.